Hay cosas que desaparecen sin hacer ruido, sin anuncio, sin despedida, sin que nadie tome nota de que fue la última vez. Un día estaban en cada casa de Colombia, en cada mañana, en cada gesto de la vida ordinaria, y al siguiente ya no. No las reemplazó nada mejor necesariamente. Simplemente se fueron, como se va el humo, como se va el olor a tierra mojada cuando el sol sale demasiado rápido. Lo extraño es que las cosas más cotidianas son las que más duelen cuando se pierden, precisamente porque nunca se les prestó atención mientras estaban. Lo que viene son 10 de esas cosas. Las que nadie fotografió porque parecían eternas. Y lo peor es que algunas ya ni se recuerdan con nombre propio, solo con una sensación vaga que aparece de vez en cuando y no se sabe bien de dónde viene. La regla no dicha que mandaba en la mesa sin que nadie la pusiera por escrito. En los hogares colombianos de los años 60, había un protocolo de mesa que no se enseñaba en ninguna clase, pero que todos los niños aprendían igual. El papá se sentaba primero. Nadie empezaba a comer hasta que él lo hiciera. Si llegaba un visitante a la hora del almuerzo, se ponía un puesto más sin preguntar y sin protestar. La sopa siempre era el primer plato, nunca el segundo. Y el que terminaba primero no se levantaba hasta que los demás también hubieran terminado, o hasta que el mayor de la mesa lo autorizara con un gesto. Eran reglas invisibles, no escritas en ningún manual, pero tan sólidas como las paredes de la casa. Se transmitían por observación, por corrección suave, por vergüenza ajena cuando alguien las rompía sin querer frente a visita. El oficio del planchado, que convertía la mañana en un ritual de vapor y cuidado. La plancha de carbón era un objeto que en los años 60 todavía vivía en muchas cocinas colombianas, especialmente fuera de las capitales. Se llenaba con brasas, se probaba con un dedo húmedo que chisporroteaba al contacto, y se pasaba sobre la ropa con un ritmo que quien lo hacía conocía de memoria. Después llegaron las planchas eléctricas, y el proceso cambió, pero la dedicación no. Planchar en esa época no era una tarea rápida, era parte de la mañana. Era el tiempo en que se preparaba lo del día, en que se pensaba sin apuro, en que la casa olía a tela caliente y a almidón. Ese olor específico, ese vapor que subía desde la ropa extendida sobre la mesa, es uno de esos recuerdos que no tiene imagen pero que el cuerpo guarda de todas formas. Lo que pasaba cuando el médico llegaba a la casa y no al revés. En los años 60, en muchos pueblos y barrios de Colombia, el médico hacía visitas domiciliarias con una frecuencia que hoy sería impensable. Llegaba con su maletín negro de cuero, saludaba a toda la familia y examinaba al enfermo en su propia cama. Conocía el historial de la casa porque había estado ahí antes, porque sabía quién era alérgico a qué, porque recordaba el nombre de los hijos y la tensión crónica del señor de la casa. Era una medicina de proximidad que no necesitaba ficha ni turno en sala de espera. Necesitaba confianza, y esa confianza se construía con presencia, con ir, con quedarse el tiempo suficiente para entender no solo el síntoma, sino la casa entera donde ese síntoma vivía. El sonido de la escoba de palma barriendo el andén antes del amanecer. Había un sonido que marcaba el inicio del día en los barrios colombianos de los 60 antes de que llegara cualquier otro ruido. Era el raspar rítmico de una escoba de palma sobre el cemento del andén. Cada casa tenía su turno implícito, su manera de barrer, su hora, y ese sonido colectivo que empezaba en una casa y se iba sumando con la de al lado y la de más allá, era el primer signo de que el día había comenzado en serio. No había prisa en ese barrido. Era pausado, metódico, casi meditativo. El andén limpio no era solo higiene, era una declaración silenciosa de que quien vivía ahí se hacía cargo de su pedazo de mundo. Y esa declaración se repetía cada mañana, sin falta, sin excusa. La libreta de direcciones que era la memoria externa de toda la familia. Antes de que existiera cualquier forma de almacenar contactos en un aparato, estaba la libreta de direcciones. Un cuaderno pequeño, ordenado por letras, con nombres escritos a mano en distintas tintas y distintos momentos. Tenía tachones donde alguien se había mudado, correcciones encima, números que ya no servían pero que nadie borraba del todo por si acaso. Era el archivo vivo de las relaciones de una familia. Y vivía en un cajón específico, siempre el mismo, que todos en la casa conocían.
¿Cuánto de lo que sabemos hoy sobre las personas de nuestra vida viviría si se apagara de golpe el aparato donde está guardado? La libreta no necesitaba batería, solo necesitaba que alguien se tomara el trabajo de escribir. El lunes de ropa tendida que le daba color a todos los patios del barrio. El lunes era el día de lavar en muchas casas colombianas de los años 60, no por capricho sino por lógica doméstica. El domingo se usaba la mejor ropa, y el lunes esa ropa se lavaba. El proceso era a mano, en el lavadero de piedra, con jabón de barra y un cepillo que ya sabía qué manchas necesitaban más fuerza. Y después venía la tendida. Esa geometría colorida de sábanas y camisas y pantalones colgados con puntillas sobre cuerdas que cruzaban el patio. Vista desde arriba, una manzana de casas en lunes de lavar era casi un mosaico, cada patio con su paleta de colores, su forma de doblar, su ritmo. Era el día más vivo y más aéreo de la semana. El afilador de cuchillos que llegaba con su silbato y su piedra de esmeril. Había oficios en los años 60 que llegaban a la puerta sin ser llamados. El afilador era uno de ellos. Se anunciaba con un silbato largo o con una frase gritada desde la calle que cada ama de casa reconocía de inmediato. Traía una bicicleta adaptada con una piedra de esmeril que giraba al pedalear, y sobre esa piedra pasaba los cuchillos con un ángulo preciso que solo el oficio enseña. El sonido del metal contra la piedra, con esas chispas pequeñas que saltaban en la sombra, era uno de esos espectáculos menores que los niños miraban con una atención desproporcionada. El afilador no solo dejaba los cuchillos listos, dejaba la sensación de que alguien de afuera pasaba por la vida de la casa y la dejaba un poco mejor que como la encontró. La siesta que era sagrada, y no se negociaba con nadie. En la Colombia de los 60, la siesta del mediodía no era un lujo ni una debilidad, era una institución. Entre el almuerzo y el regreso al trabajo o al colegio, había un tiempo que se respetaba. Los negocios cerraban, las calles se vaciaban, las persianas bajaban. Y en las casas, cada quien encontraba su lugar. El papá en la cama, la abuela en el mecedor, los niños en el piso si era necesario. Era un acuerdo colectivo, no hablado, de que el cuerpo tenía derecho a un paréntesis en la mitad del día. Ese acuerdo se fue rompiendo con el tiempo, con el ritmo nuevo de las ciudades, con la idea de que descansar en el día era perder el tiempo. Y con él se fue también algo de la calma que esa época tenía, y que hoy cuesta tanto recuperar. La voz del pregonero que hacía de periódico, de radio y de chisme oficial. En los pueblos y en muchos barrios populares de las ciudades colombianas, el pregonero era la voz pública del día. Recorría las calles con un megáfono o simplemente a pulmón, anunciando lo que había que saber, que el alcalde convocaba a reunión, que fulano vendía una vaca, que en la iglesia había misa especial el jueves. Era información sin filtro, directa, compartida con todos al mismo tiempo sin distinción. El que estaba en la cocina se enteraba igual que el que estaba en el andén. No había suscripción, no había cobertura desigual. Era el mismo mensaje para todos, en la misma voz, al mismo tiempo. Una democracia involuntaria de la información que nadie había diseñado así, pero que funcionaba exactamente así. El camino al trabajo que se hacía a pie, y que era parte del trabajo mismo. Y entre todas las cosas que se perdieron, hay una que casi no se nombra porque parece demasiado simple: el camino. En los años 60, mucha gente en Colombia llegaba a su trabajo caminando. No porque no hubiera transporte, sino porque el trabajo quedaba cerca, o porque así se había aprendido a vivir, o porque caminar era también pensar, ordenar el día, llegar listo. Ese trayecto a pie por calles conocidas, saludando al que abría el negocio, esquivando el charco de siempre, sintiendo el frío o el calor según la ciudad y la hora, era un tiempo propio que no pertenecía ni al trabajo ni a la casa. Era el tiempo de en medio, el tiempo de nadie, que en realidad era el más de uno de todos. Y ese tiempo, sin que nadie lo declarara importante, sostenía algo muy adentro, algo que todavía hace falta.